Continuamos con esta entrevista con el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mezquita, quien además es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Ministro, hay una queja que hacen muchos sectores y dicen, bueno, tenemos un buen crecimiento, tenemos una macroeconomía muy estable, y entonces cuando nos pasan balances sobre el comportamiento de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema, parece que tenemos problemas con esas asignaturas, sobre todo hemos visto los últimos informes de la pobreza extrema, de que ha aumentado. Entonces, ¿cómo se desata el nudo gordiano de que crecemos y entonces de que eso pueda pues tener una redistribución mucho más equitativa y que esa gente puedan seguir saliendo de pobreza extrema, de marginalidad y de pobreza? Sí, siempre hay un concepto en la parte de lo que es la velocidad de resolver los problemas. Es verdad que tenemos pobreza, negarlo sería como tapar el sol con un dedo, y tenemos también indigencia, y precisamente de eso es lo que se trata, de definir políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables. Por eso tenemos un programa como es el Gabinete Social, donde se invierten más de 20.000 millones de pesos en un brazo solidario de mitigar realmente con programas como Comer Primero, Bono Luz, Bono Gas, a los sectores que no tienen acceso ni oportunidad al empleo. Ahora, si nosotros no crecemos de manera sostenida, con una política definida a que mantener el crecimiento por encima de la capacidad potencial de crecimiento para generar empleo, como se ha generado y es la meta del presente gobierno, que desde su programa antes de campaña hablaba de una meta de 400.000 empleos, y estamos por encima de lo que es la media en proporción a lograr la misma. Y los sectores y los agentes productivos, y por eso el crecimiento del año pasado de la economía de un 7.1%, nos permite de mantener esa senda, poder crear las variables necesarias para darle oportunidad a la clase trabajadora, o sea, a los jóvenes, mujeres, en sentido general profesionales, en todos los órdenes, y a los sectores, el sector agropecuario, generando que el turismo siga creciendo, que se mantenga de manera sostenida, que la gente tenga la oportunidad de accesar a un empleo en cualquier área y poder lograr entonces que los índices de pobreza comiencen a disminuir y sigan disminuyendo. El programa educativo que tiene el gobierno de tan extendida es un brazo solidario importantísimo. O sea, hay que ver cuál es el efecto que tiene en la clase trabajadora, humilde, el hecho de que un hijo, su hijo de manera muy particular, esté en tan extendida donde se le dé desayuno, comida y merienda. O sea, es algo que no desembolsa la familia. Además de que no hay otro mecanismo para romper el círculo de miseria que la educación. Usted y yo estamos aquí porque estudiamos. Si no hubiésemos estado en el campo. Y quién sabe dónde. Así es. Y haciendo qué cosa. Pero es por eso que eso ayuda, es un elemento que en el tiempo veremos cuáles son los resultados en el área educativa. Todos los países que se han desarrollado en cualquier parte del mundo, el elemento vital ha sido la educación, hacer énfasis en la educación. Obviamente no podemos invertir más porque tenemos un ingreso que apenas es del 14% del Producto Interno Bruto y estamos invirtiendo 4% en educación. 4% en educación, que ahora está en la habilitación de nuevas aulas, contratar más profesores, pero también en la alimentación para todos los docentes en sentido general. Y también hay oportunidades de trabajo para profesores, también para el área administrativa, hay oportunidad de poder contratar en ese servicio. En términos generales, como clave hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo. Para después... Para tener desarrollo, tener capital humano, el crecimiento es vital, es el común denominador. Si no hay crecimiento, nosotros no podemos hablar de otra cosa. El crecimiento es lo que te permite realmente como herramienta en el tiempo, poder hacer como políticas públicas, tener ingresos suficientes o en la cantidad que se refieran para poder sostener programas eficaces.
Y obviamente ahí es que viene la magia de los gobiernos, de que la misma redunde en beneficio de la gente. Y eso es lo que se trata. O sea, todo el esfuerzo que hace como gestión gubernativa el presente gobierno, encabezado por el presidente Danilo Medina, va en relación a que la gente se beneficie. Dicho sea de paso, entonces, con respecto a otros temas que ya ha salido, está en el tapete, como ha sido la reducción de los precios del petróleo a nivel internacional y reducción de precios de combustibles. La gente no siente que eso ha repercutido en los precios de los bienes y servicios que consume la población, y entonces hay esa queja fundamental. ¿Qué puede hacer o qué puede decir el gobierno en ese sentido? Bueno, por la parte fundamental, el gobierno ha traducido en rebaja en los precios de los combustibles. O sea que la gente común del pueblo lo tiene y lo siente en el bolsillo, que gasta menos para comprar combustible. Pero también gastan menos las empresas para comprar combustible. Sí. O sea, dentro de la estructura de costos de las empresas, ya sea comerciales o industriales, en su estructura de costos la variable combustible es menor. Y eso tiene que en el corto plazo darse, porque el mercado lo va y la competencia lo va a exigir. O sea, el área competitiva no va a incrementarse, no hay un efecto de incremento de precios. Están ahora mismo estacionados y la tendencia es que vaya hacia la baja. La tendencia en el corto plazo y en el mediano plazo es que vaya hacia la baja. Vamos a tener un año que el comportamiento, y así esperamos, y la proyección es que el barril de petróleo por lo menos o se estaciona a los precios actuales de referencia, que está aproximadamente en $50 el barril, el WTI, que es el de referencia de Texas, y el Brent $5 o $3, la diferencia de la franja en relación a la misma, y que compramos productos terminados en sentido general y lo que es el barril de petróleo de Venezuela, que es un poco también más barato, para los fines de generación eléctrica, para los fines también de consumo en las actividades normales, tiene un efecto, en este caso, estacionario, pero no al alza. Sí. Y eso debe venir, obviamente, en una reducción en los productos que consume y accesa y que tiene la gente para adquirir. Deberán bajar los precios. Debe bajar. Obviamente yo no soy el oráculo para decirte que eso será la próxima semana, pero tiene obligatoriamente una tendencia de que tiene que venir a la baja. Mire, y entonces a propósito de ese tema, ¿cuál es el impacto neto que tendrá el gobierno como consecuencia de que ceteris paribus estos precios se mantengan más o menos por esa franja al final del año, cuando ustedes presupuestaron otra cosa? Sí. Nosotros en el supuesto macroeconómico estimábamos en la cercanía de $100 el barril. O sea que ese era el precio de referencia también de lo que había proyectado el Fondo Monetario Internacional y otras entidades como el Banco Mundial, y se tomó como referencia esa franja de precios. El precio obviamente anda mucho menor, 50% de eso. Tiene un efecto positivo en cuanto al subsidio eléctrico. O sea, el subsidio que le pasamos a la CDEE, a las distribuidoras de energía para pago a los generadores, obviamente va a ser menor. Hay un ahorro sustancial, importante, de más de $400 millones, que no va a ser un efecto de transferencia. También para la balanza de pagos, República Dominicana tendrá que buscar menos dólares. Más de 1.200 millones de dólares es un efecto que no se va a traducir en la balanza de pagos, en la cuenta corriente de la balanza de pagos, y por lo tanto se mantendrá en variables positivas, aunque deficitarias, de un 2% de déficit. Cuando veníamos de un 7%, ahora a un 2%, o sea, será un alivio para la balanza de pagos y por ende no presionará tampoco la tasa de cambio. No será un mecanismo de presión de la tasa de cambio. O sea, en todo ese orden nos permite a que las cuentas nacionales de República Dominicana no tengan la aprehensión, una espada de Damocles, de la presión constante, de volatilidad permanente hacia arriba de los precios del petróleo y la necesidad de requerir dólares por encima quizás de la capacidad de nosotros poder enfrentar esa situación. O
O sea que desde el punto de vista de las cuentas fiscales y ya desde el punto de vista también de la balanza de pagos es totalmente positiva. Por eso te decía que tiene que traducirse, como de hecho se está haciendo, cuando el gobierno rebaja los precios de los combustibles, a que la gente utilice menos dinero para adquirir bienes y servicios, comenzando ya con los combustibles de uso cotidiano para sus vehículos, y evita que se incrementen los precios de transporte, claro, pero de fletes. Como sector gobierno, si podríamos decir una cifra que más o menos no, como dicen, ganarse, porque no hay que se gana, porque no hay que, sino una cifra que el gobierno en sentido general podría ahorrarse para este año con la reducción de los precios del combustible. Con la reducción, comenzando con el subsidio eléctrico, más de 400 millones de dólares. Tenemos también lo que se da y se asigna de combustible para las instituciones como las Fuerzas Armadas, Policía, el sector agropecuario, que el propio gobierno estamos desembolsando menos dinero y estamos comprando mayor cantidad de combustible. O sea, se traduce en que no vamos a aumentar la cantidad de dinero para adquirir combustible, o sea, adquirimos más. Esa es la traducción, y lo que te decía, de la balanza de pagos, vamos a buscar menos dólares para cumplir combustible. Más de 1.200 millones de dólares, un efecto de menos en la balanza de pagos. Un efecto de menos de 1.200 millones de dólares. Puede ser más, pero no podemos determinar hacia dónde va. Los precios del combustible no es fácil de nosotros decir que se va a mantener y por qué banda. Aunque el gobierno dominicano hará todo el esfuerzo para cualquier sorpresa de volatilidad mitigarlo. Estamos haciendo estudios para poder asegurar que a los precios actuales que compramos, evitar la volatilidad de futuro comprando un seguro. O sea, vamos a asegurar. Estamos estructurando, estamos estudiando eso y viendo la viabilidad. Y viendo ofertas, viendo posibilidades, viendo los cuadros que pueden. Que pagando una prima nos evitará sorpresas de volatilidad. Sí, el gobierno está decidido. Estamos decididos a eso, para asegurar por los próximos 24 meses, tener asegurado al precio de combustible a un número tope. A un número que, si es superior, para nosotros no será lesivo. Si es inferior, será conveniente. ¿Cómo no? Poder asegurar esa situación. Y sobre todo porque eso da una estabilidad a 2 años. Asegura y nos permite pronosticar durante el próximo 2 años cuál es el efecto que tendrá, en este caso, lo que hacemos de subsidio corriente al que es el que más pesa en las finanzas públicas, como es los subsidios a la CDE. De la CDE, así es. Mire, ministro, una situación es y que aún hablamos de lo que tiene que ver con eliminar pobreza y marginalidad, pero también ahí hay que ver los ingresos del Estado, los ingresos del gobierno por concepto de como tasa de tributación y parece que ni siquiera con la agenda, con la Estrategia Nacional de Desarrollo, pues vamos a la par en cuanto a lo que debería el gobierno recaudar para invertirlo en todos los planes que tiendan a mitigar toda pobreza y marginalidad. Usted que es el primer receptor de eso, ¿cómo lo siente? Bueno, la Estrategia Nacional de Desarrollo dice que a esta fecha deberíamos tener una presión tributaria por encima del 16%. Y apenas tenemos una presión tributaria que anda alrededor de un 14%. O sea, es parte de lo que al plantearse en la propia ley de acuerdo de 3 temas que son importantes y que hemos agotado 2, tendrá que discutirse en el futuro. Sobre todo una discusión con todos los agentes de la economía, el sector gobierno también, de manera particular y normativo, pero en el futuro tendrá que discutirse reformas importantes para que se modifiquen los problemas que pesan estructuralmente en el país. O sea, con un ingreso de apenas un 14% y una necesidad de gasto de un 23%, mantendremos siempre una tendencia de déficit. O sea, hay que romper esa curva y se demanda necesariamente mayores ingresos. Obviamente hoy no estamos hablando de aumento de impuestos, claro. No hay aumento de impuestos, no estamos hablando de una reforma fiscal. Eso es un tema que para esta gestión de gobierno no está presente. Aunque sí ya agotamos 2 temas de la Estrategia Nacional de Desarrollo de 3,
como es el pacto educativo, y está en plena discusión el pacto eléctrico. Nosotros ahora mismo no estamos discutiendo sobre incrementos a través de figuras tributarias de impuestos, no vamos a esa discusión. Lo que sí vamos a medidas administrativas que redunden en reducir la evasión, la elusión tributaria, haciendo gestiones de que el ITEVIS que el consumidor paga en los comercios, en los restaurantes, en las tiendas, ingresen al gobierno. O sea, para que la evasión sea cada vez menos. Obligar a que todos los sectores que reciben ingresos que no le corresponden, lo pasen a donde deben ir, que es al gobierno. Y así eso se traducirá en mayores servicios. Además, un gasto tributario muy alto. Estamos hablando de como de un 7%. Un 7%. El gasto eso es muy alto. Es muy alto. Estamos hablando de más de 200.000 millones de pesos. Más de 200.000 Más de 200.000 millones de pesos del gasto tributario del país. Obviamente, eso tiene que ir a una discusión posterior, porque no es que el gasto tributario es malo en sí mismo. Lo que sí que es voluminoso en relación a los ingresos que recibimos. Es el 50% de los ingresos tributarios. El gasto tributario es un 7%, los ingresos son un 14%. O sea, tenemos de gasto tributario que es el 50%. O sea, que realmente siendo una necesidad imperiosa del gobierno tener mayor recaudación. Muy alto, muy alto. Mire, ministro, bueno, pues las cosas se van trabajando y van haciendo bien. Usted es político, dirigente político, ¿verdad? Que sí, miembro del sacrosanto Colegio Cardenalicio Morado, entiéndase, el comité político. Ya usted ahí en el comité político le ha pedido la dispensa necesaria a Euclides Gutiérrez Vélez, el gurú ahí, bueno, ese es un padre nuestro también, como dice. Así es de los orientadores de los novatos que acabamos de ingresar al comité político. Así es, que en una ocasión me dijo que hasta Carlito tendría que esperar 3 meses que él le autorizara después de estar en el comité político. Que tómense un buche de agua y no hablen. Bueno, pero es muy participativo, se habla y se conversa y ellos nos han recibido con mucha calidez, somos compañeros de mucho tiempo. Claro. Y gracias a las orientaciones de ellos mismos que estamos ahí. Claro. Somos producto de ellos. Además, bueno, generaciones que deben ir, ¿verdad? Sí. Lo mejor de lo nuevo con lo mejor de los mayores. De los mayores porque no son viejos. Porque no son viejos. Hay un tema que está latente, indudablemente, que la alta popularidad del presidente Danilo Medina, la gran valoración del gobierno, pues está latente el tema de la reelección presidencial, de, bueno, si es posible, si es prudente, si hay tiempo de, modificar la Constitución de la República. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay una versión del presidente de la Junta de que hay que modificar varias leyes. Y usted es un hombre que siempre ha estado a la derecha de Dios Padre y bueno, me gustaría conocer su opinión en ese sentido. Mira, nosotros estamos ahora mismo en un proceso de gestión de gobierno. Hay algunos de nuestros compañeros que no están en la misma, eso es propio de las circunstancias. Pero nosotros estamos ahora mismo en una gestión de gobierno para que se mantenga la valoración del gobierno, para que las cosas sigan saliendo de acuerdo a lo planificado. En el plan de gobierno que nosotros ofrecimos a la ciudadanía, que fue la plataforma de lanzamiento de la candidatura del hoy compañero presidente Danilo Medina. O sea, el hecho de que nosotros vayamos en esa hoja de ruta, llevándola al pie de la letra, dentro de las circunstancias, es que ha permitido que la gente valore de manera muy positiva, reitero, lo que ha sido la gestión de gobierno. Y obviamente se traduce en que la gente ve con buenos ojos que el presidente Danilo Medina sea una persona que pueda continuar. Eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas, encuestas de todos los sectores. El tema de la reelección de sí o no, hay mucho tiempo para discutirla. Apenas vamos en el primer mes del año 2015 y en su momento el comité político será convocado. Y en ese organismo a la cual pertenezco se van a tratar temas de la agenda nacional y lo que tenemos pendiente todavía en lo referente al cumplimiento del recién pasado Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, que aprobó 15 temas y que hay que llevarlo a final conocimiento, a su ejecución, que tienen que ver
con aspectos diferentes de la vida nacional, el mantener el vínculo permanente con la sociedad dominicana, desde el punto de vista partido, también gobierno, sociedad, que de manera transversal es lo que nos da sostenibilidad en el tiempo. Pero esos temas todavía hay mucho tiempo para discutirlo, y creo que siempre se hará lo que conviene. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana hará lo que convenga en su momento, y la dirección del partido es sabia en ese sentido. Y creo que bajo el acuerdo de unidad permanente, que no se lacere nunca lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, podremos seguir gobernando el país, haciendo las cosas que debemos hacer, de un manejo siempre bien ponderado de la gente, y que los servicios públicos que constitucionalmente están constituidos como derechos sean también bien recibidos y cada vez mejor, y que la gente tenga movilidad social, seguir combatiendo la pobreza, seguir creando los elementos necesarios para que la desigualdad sea cada vez menor, para que también la gente que tiene muchos recursos pueda aportar para que los que no tengan, desde el punto de vista tributario, como un aporte, el Estado tenga en su rol de dador de servicios que constitucionalmente están establecidos, mitigue las necesidades de los sectores más vulnerables. No? Ese es el papel de un partido político con visión de futuro. Usted, que ha estado despachando muy constante y tiene una relación muy íntima con el jefe de Estado, ¿han podido hablar de ese tema de la reelección? ¿Cuál sería la posición? No, lo que hablamos siempre con el presidente son de temas puntuales de la nación. Siempre que cómo va la ejecución presupuestaria de obras públicas, cómo va la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, que no quiere que se desvíe, cómo va el sector eléctrico, si las transferencias se le van dando, cómo van los índices de gestión de cada una de ellas. En sentido general hablamos de gobierno. Ahora mismo, con lo que acaba de acabar recientemente como un hecho, cómo hemos modificado el perfil de deuda, qué podemos hacer para que paguemos menos intereses de la misma, para que la deuda que tenemos a corto plazo se convierta en mayor a largo plazo, que sea siempre más cómodo para las propias generaciones futuras y gobiernos futuros. También, o sea, el presidente de la República está empeñado en seguir gobernando la nación según lo que planificó, y cada día en lo único que piensa es en gobernar el país. Ese es lo único que piensa. ¿Cómo no? Pero usted, con ese porcentaje y como lo pide la gente, bueno, 4 añitos más, ¿usted cree que es justo y necesario que se le otorgue 4 añitos más al presidente? Se hará lo que convenga, y el organismo del partido lo se discutirá, y él mismo tendrá, porque él es el que tiene que orientarnos en ese orden. Y además ha dicho que en su momento hablará del tema. Y él dijo que en su momento hablará del tema. Hay que darle la oportunidad que él en su momento hable del tema. ¿Cómo no? Sí. Usted nos suelta muchas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, ministro. Gracias. Debo hacerle una crítica públicamente, y esto el presidente de la República lo está viendo. Una persona con tan buen expositor, Simón es un gran comunicador, de hecho es un profesional de la comunicación, tan buen expositor y con tan buena imagen, con tan buena figura, el gobierno debe sacarle más el jugo en los medios de comunicación, de manera pues que debe ser más, el gobierno lo debe explotar más a usted en ese aspecto. Yo voy a coger tu sugerencia para el futuro también. Usted es un gran speaker. Gracias. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.